La cuestión religiosa en México. Nota del autor. Estimados oyentes en nuestro Señor Jesucristo, les doy las gracias por su apoyo a los audios que durante este tiempo hemos compartido con ustedes. Nuestra intención en todos ellos es hablar objetivamente, sin buscar la alabanza para nosotros, sino tratando de complacer en todo a nuestro buen Padre Dios, lo cual también pedimos la comprensión de ustedes, y si han de comentar, por favor, háganlo con el debido respeto que pide el canal. Toda la información transmitida por este canal es veraz y objetiva, sin el afán de ofender a nadie, pero sin faltar de ninguna manera a la verdad única, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestra intención es hablar sobre la gran persecución religiosa que padece México desde 1810 hasta nuestros tiempos. Es claro que no comentaremos todo hasta la fecha, sino entre el periodo comprendido entre 1810 a 1932, dejando para otra ocasión otras pláticas hasta los tiempos actuales. Se dividirá en dos grandes apartados. En el primero hablaremos desde la Guerra de Independencia hasta la era Álvaro Obregón, y en el segundo desde la era Álvaro Obregón hasta la era de Lázaro Cárdenas del Río. El primero llevará como título La persecución religiosa en México. El segundo, propiamente hablando, lo llamaremos la Guerra Cristera o Defensa de la Fe Católica contra el comunismo. La persecución religiosa en México. Introducción. No se puede hablar de guerra cristera sin antes decir algo sobre la cuestión religiosa de México. México o virreinato de la Nueva España fue descubierto y conquistado por don Hernán Cortés, allá por el año del Señor de 1512. Desde esa fecha hasta 1810, el virreinato de la Nueva España fue evangelizado por los franciscanos, dominicos y agustinos. Evangelización que se vio favorecida y bendecida por la aparición de la Santísima Virgen bajo la advocación de Guadalupe. En estas casi 3 centurias, el pueblo mexicano, compuesto de españoles, criollos, mestizos y mulatos, se hizo profundamente católico y mariano, lo cual no era bien visto por sus vecinos del norte, es decir, los Estados Unidos. En 1810 se inició la llamada Guerra de Independencia, y con ella los primeros ataques contra la iglesia de los sacerdotes insurgentes, Miguel Hidalgo y Costilla, y José María Morelos y Pavón. Sobre las atrocidades del cura Miguel Hidalgo y Costilla, el cura de Dolores, como lo apodaban sus contemporáneos, nos dice el presbítero Francisco Regis Planchet: en lo que hace al tema religioso, él fue sañudo deturpador, que significa dañador, y enemigo de las órdenes religiosas. Humilló y atribuló cuanto pudo a la Iglesia, con coartarle la libertad de su jurisdicción, escarnecer sus censuras, robarle sus recursos, encarcelar y degollar sacerdotes, saquear templos y desenterrar, emulando a las hienas, los cadáveres allí sepultados, a fin de despojarlos de sus alhajas. La cuestión religiosa en México. En otro lado se afirma: todos los eclesiásticos europeos de Guadalajara estuvieron presos, y ya iban a descargar sobre ellos la cuchilla, si una particular providencia del Altísimo no los hubiera libertado. Carta provincial de los franciscanos. Benito Juárez. Benito Juárez nació en un pueblito del estado de Oaxaca, llamado Guelatao, de familia humilde e indígena. A los pocos años lo dejó trasladándose a la ciudad de Oaxaca, donde por recomendación recurrió a la ayuda de un buen hombre para continuar sus estudios. Ingresó al seminario del cual salió por falta de vocación. Cursó la carrera de abogacía, iniciando carrera política, la cual lo llevaría a la gubernatura del estado y posteriormente a la presidencia de la República. Durante su gestión de gobierno se suscitó esa guerra contra Maximiliano de Austria y las tropas francesas, siendo derrotado y fusilado este último. Una vez consolidado en el poder, gracias a los Estados Unidos de Norteamérica, inició su ataque virulento contra la Iglesia, reformando la Constitución introduciendo, en ella, 3 artículos de inspiración diabólica. Primero, la confiscación de todos los bienes de la Iglesia y la prohibición de la construcción de seminarios y conventos. Segundo, la expulsión del país de todos los sacerdotes extranjeros y reducción del clero mexicano. Tercero, la prohibición del hábito telar o sotana.
Durante su gestión presidencial, estos artículos se aplicaron al pie de la letra, pero como le dijo nuestro Señor a San Pablo, duro te es dar coces contra el aguijón. No vio coronados sus esfuerzos, porque la muerte lo sorprendió sin el auxilio de sacerdotes. Y en el baño de su casa, sin embargo, dejó la simiente. La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, impulsada y apoyada por nuestros vecinos del norte, tuvo como fin primario derrocar al dictador Porfirio Díaz, pero su fin primordial era continuar su lucha contra la Iglesia, interrumpida durante 32 años. ¿Y cuáles fueron las razones de este levantamiento contra el gobierno? ¿El orden que impulsó en la nación? ¿El progreso que le dio? ¿Su estabilidad económica? ¿Su ineptitud para gobernar en los últimos años de su vida? No. Sus peores errores ante los ojos de los masones fueron su rebelión contra los Estados Unidos de América y su imperdonable tolerancia religiosa. Antes de iniciar el conflicto armado, hubo dos huelgas de corte puramente comunista, una en la industria textil y la de Cananea, en la que muere el conocido agitador comunista llamado Ricardo Flores Magón. Estas dos huelgas encendieron la mecha. Líderes de esta revolución fueron Doroteo Arango, por sobrenombre Francisco Villa, hombre poco letrado, neófito en política y poco religioso, de oficio cuatrero o roba ganado, excelente estratega militar pero pésimo organizador de sus tropas, las cuales, una vez ocupada la plaza, se dedicaban al bandidaje o saqueo de iglesias, conventos y quema de iglesias. Francisco Indalecio Madero era el cerebro de la revolución, abogado de profesión y masón de religión. Estuvo, antes de viajar a Europa, en los Estados Unidos de América para recibir sus órdenes y el apoyo de la masonería yanqui. Emiliano Zapata, líder nato de ideales nobles pero ignorante del tema político, su ideal estaba plasmado en dos palabras: tierra y libertad. Los frutos de esta revolución en nada beneficiaron a la Iglesia, pues se vio de nuevo a merced de sus enemigos. La era de Venustiano Carranza, 1914 a 1919. Venustiano Carranza le dijo a Juárez: «Hazte a un lado que ahí te voy», porque en su Constitución de Querétaro de 1917 no solo dejó los artículos de Juárez, sino que los aumentó, empeorando la situación de la Iglesia. Esta Constitución está compuesta de 136 artículos, pero las subvenciones y artículos transitorios que la conforman en realidad suman 250 artículos. Las afirmaciones sobre garantías individuales, libertades y derechos comunes llenan muchas páginas del primer capítulo. Suelen por lo general sentarse en el principio en el texto de cada artículo, pero enseguida viene una cerrada y odiosa limitación en la práctica, que se da de bofetada con la vana y aparatosa declaración de derechos, como por ejemplo, el artículo 3, página 4, dice: «La enseñanza es libre, pero será laica, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior, que se imparte en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecerse o dirigir escuelas primarias». En el artículo 24 se concede a todos la más amplia libertad para profesar cualquier opinión religiosa, pero en el mismo artículo se prohíbe, es decir, se suprime la libertad de profesarla en público. Y si alguno profesa la opinión de obligarse a una vida más perfecta, emitiendo los votos religiosos, le corta el paso y la libertad el artículo 5, por el cual quedan absolutamente prohibidos los votos de profesión religiosa. Además, dispone la Constitución que el sacerdote que quiera ejercer el ministerio ha de ser mexicano de nacimiento. Por otro lado, en los artículos 3, 27, 65, 59, 82 y 130, la misma Constitución le quita la nacionalidad mexicana, prohibiéndole el ejercicio de sus derechos políticos y civiles. No puede votar, no puede adquirir bienes para él, ni recibirlos por testamento, etc. El artículo 7 dice que la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia es inviolable, pero el artículo 13 dice: las publicaciones periódicas de carácter confesional, ya sea por su programa, por su título o simplemente poso sus ordinarias, no podrá comentar asuntos políticos nacionales, ni informar sobre actos de la autoridad del país, etc.
Finalmente, el artículo 27 prohíbe a las corporaciones religiosas el derecho de regentar instituciones benéficas públicas o privadas, y el derecho de adquirir propiedades, y dispone que si las tuviese pasen estas a dominio de la nación. En resumen, todos los citados ejemplos equivalen a estas palabras. Tienes la libertad más amplia, pero no la tienes. Te doy esa garantía, pero no te la doy. Te reconozco ese derecho, pero no te lo reconozco. He aquí una obra maestra de la insensatez jacobina. Estas leyes o disposiciones no eran sino la confirmación de las leyes anteriores. Por ejemplo, la Constitución de 1857 prohibía a la Iglesia poseer otros bienes inmuebles sino los lugares de culto. La ley de 1859 había confiscado los lugares de culto. Estas disposiciones fueron adoptadas en 1873 y 1874, en las cuales, además, se prohibieron los votos monásticos y las manifestaciones externas del culto, entre otras cosas. Esta nueva constitución zanjaba el problema del derecho de la Iglesia a poseer al negarle toda personalidad jurídica. Ponía fin al problema de la separación de la Iglesia y el Estado. Prohibía al clero, como dijimos más arriba, toda intervención política y le cerraba las escuelas. Sobre todo, la Constitución daba al Estado el derecho de administrar la profesión clerical. Los obispos en una declaración pública rechazaron uno por uno los mencionados artículos diciendo: la Constitución hiere los derechos sagrados de la Iglesia Católica, de la sociedad mexicana y de las personas cristianas, y proclama principios contrarios a las verdades enseñadas por Jesucristo. Si bien esta Constitución fue proclamada en 1917, ya en 1914 las tropas carrancistas, en su marcha victoriosa sobre México, cometieron acciones sacrílegas que no tienen nombre, indisponiendo a la Iglesia y a sus católicos contra ellos. Testimonios sobran, citaré solo algunos. Juzguen ustedes. En cuanto en una ciudad se apoderaban de las llaves de una iglesia, tomaban los copones y vaciaban las hostias en los pesebres de los caballos, ponían los ornamentos sobre los lomos de los caballos, disparaban contra los tabernáculos y quemaban los confesionarios y bebían en los cálices. En el transcurso del verano de 1914, innumerables edificios religiosos fueron transformados en cuarteles. En Monterrey, fue saqueado el obispado y destruida la fabulosa biblioteca de Monseñor Plancarte. En Guadalajara, San Luis Potosí, León, Guanajuato, Morelia, Michoacán y otras tantas ciudades se hizo algo semejante o cosas peores que por la falta de tiempo no se pueden decir. Ante estos sacrilegios descarados, Dios nuestro Señor castiga ejemplarmente a estos malvados hombres. Los carrancistas, nos dice una anciana de Milpa Alta, sacaban los ornamentos de la iglesia y se los ponían. Cuando querían andar vestidos de estas vestimentas sacerdotales, les pasaba algo grave y caían del altar. Otros bajaban a los santos para jugar con ellos, pero amanecían muertos. El santo de mi barrio, San Mateo, azotaba muy duro. Cuando entraron los carrancistas, dizque lo quería desnudar de sus vestidos, y el carrancista bajó la capa de San Mateo. Empezó a nacerla pedazos y luego le dio fiebre, así murió. En 1916, las hostilidades del gobierno contra la Iglesia arreciaron sobre todo en el estado de Jalisco, en donde, con gran saña, se persiguió a Monseñor Orozco y Jiménez, quien, a diferencia de sus hermanos en el episcopado, no tomó el camino del destierro, siendo el responsable de una encarnizada persecución del gobernador militar Manuel M. Diegues, pero gracias a la complicidad de la población en general, no pudieron aprenderlo. Obregón también intentó capturarlo, pero sin éxito. En 1917 se leía en los púlpitos de la iglesia de la diócesis la carta pastoral que decía, entre otras cosas: las instrucciones que he dado al clero, previniéndoles a sus miembros que jamás, ni en el púlpito, ni en reunión alguna de carácter religioso, toquen para nada ni a las leyes, ni a las autoridades, ni se ocupen de política, y procuren siempre mantenerse dentro de la ley para que siempre puedan defenderse con ella. La respuesta del gobierno a la carta pastoral no se hizo esperar, pues se abrogó el derecho de cerrar las iglesias donde se había leído la carta pastoral.
El decreto se fijó en las iglesias y decía lo siguiente: este gobierno ha estimado que, siendo las iglesias propiedad de la nación, el consentir en ellas reuniones donde se predica incitando al pueblo al desconocimiento de sus leyes supremas, y por ende a la rebelión, sería hacerse cómplice de tales hechos sediciosos, que dejar los templos a esas personas sediciosas, decía, da lugar a la misma interpretación y que en tales casos deberían cerrar las iglesias. Continuará en un próximo audio o video.